Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestra clase de matemáticas financieras, hablaremos de los periodos de capitalización en las tablas de amortización. Empecemos por entender qué es el periodo de capitalización. El periodo de capitalización es el intervalo de tiempo en el que se aplica la tasa de interés sobre el saldo de capital. Por ejemplo, podemos tener una tasa nominal anual convertible a mensual. Esto significa que voy a realizar pagos mensuales debido a que los intereses se capitalizan de forma mensual. Esto ya lo hemos hablado en clase, haciendo referencia a las tarjetas de crédito. Es el concepto más básico que podemos trabajar. Ok, resulta que en las tablas de amortización el periodo de pago y el periodo de capitalización deben coincidir. Si esto no ocurre, debemos ajustar la tasa. Tal y como lo acabo de mencionar, esto ya lo hemos trabajado. ¿Cómo es eso, profe? Fácil. Si yo tengo una tasa de interés del 10 anual, pero voy a realizar pagos mensuales, pues obviamente debo dividir mi tasa de interés entre la cantidad de pagos que voy a realizar. Como voy a hacer pagos mensuales, lo divido entre 12 porque el año tiene 12 meses y así sucesivamente. Repito, ya lo hemos trabajado. De forma resumida, si pagamos mensualmente necesitamos la tasa de interés expresada en forma mensual. Si realizamos pagos trimestralmente, la tasa de interés debe estar expresada en trimestres y no en años. Estas conversiones son básicas y debemos recordar que ya se ha trabajado la tabla que se muestra en pantalla a mano izquierda, en la que nos muestran entre cuánto debemos dividir la tasa de interés de acuerdo a la capitalización, si es anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, etcétera, hasta una capitalización diaria. Ok, ¿y qué afecta a la capitalización? Existen diversas variables que son importantes. Primero, entender la tasa de interés que se nos da. Recordemos que existen tasa nominal y tasa efectiva. Por lo general, la tasa que aparece en los contratos es tasa nominal, mientras que la tasa efectiva es la tasa que considera los periodos de capitalización, es decir, considera con qué frecuencia se van a capitalizar los intereses. Ok, entonces es importante también la frecuencia de los pagos. Pueden ser mensual, trimestral, anual, diario, quincenal, etcétera. ¿Qué más es importante? Pues debemos saber el número total de pagos N. Por ejemplo, si yo solicito un préstamo para una casa, un carro o un préstamo personal, es posible que lo pague en 1, 2, 3, 4, 6, 10 años y de acuerdo a lo que establezca el contrato, yo puedo hacer pagos mensuales, bimestrales o con otra frecuencia. El número total de pagos será igual a el número de pagos por año
y esta cantidad la multiplico por el número de años en los que pagaré el préstamo. Ejemplo, si yo pido mi préstamo a 5 años y voy a hacer pagos mensuales, debo multiplicar 5 por 12 para darme un total de 60 pagos. ¿Qué más es importante? Tener en cuenta la tasa del periodo. Para ello, como hemos dicho, debemos dividir la tasa nominal que se nos da entre la frecuencia de los pagos. Y debemos tener mucho cuidado también de si estamos trabajando una tasa nominal o una tasa efectiva. Es decir, debemos considerar el tipo de capitalización que estamos trabajando. Justo es lo que acabamos de decir. Podemos tener tasas nominales y efectivas. En temas anteriores ya hemos trabajado estos dos tipos de tasas. En pantalla se ve la expresión para obtener la tasa nominal si se nos proporciona la tasa efectiva. Y también ya apareció la fórmula opuesta con la que podemos calcular la fórmula. Nos dice que la tasa de interés efectiva a partir de una tasa nominal. Ambas fórmulas ya la hemos visto en clase, con una nomenclatura ligeramente diferente, pero debemos recordar que diferentes autores pueden expresarlas de formas diferentes por usos de variables distintas, pero la expresión es la misma. Ok, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, pues resulta que en la vida real bancaria, lo usual es que se use una tasa nominal anual con capitalización en cierto número de periodos. Es decir, me van a cobrar intereses de forma mensual, quincenal, semanal o de otra forma similar. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues resulta que mientras más corta sea la frecuencia con la que voy a realizar pagos, es decir, si hago más pagos, me cobrarán intereses de forma más frecuente y esto hará que el total de interés que yo pague sea mayor. Puede parecer confuso, pero vamos a explicarlo con más detalle. Ok, entonces, los periodos de capitalización, ¿cómo afectan en la amortización? Esto es sencillo. Los periodos de capitalización definen la base del cálculo de los intereses. En español, significa que los intereses de cada periodo se calculan tomando en cuenta el saldo insoluto o la deuda y multiplicando esta deuda por la tasa de interés. Mientras más pagos realice yo, pues el interés crecerá. Por lo tanto, es importante saber, tener en cuenta cuántos pagos totales voy a realizar, ya que de este número de cantidad de pagos, depende realmente cuántos intereses voy a terminar pagando y también la cantidad de pagos afecta la cantidad de renta, pago o anualidad que yo voy a realizar. ¿Cómo es esto? A ver, si yo voy a realizar en un año
12 pagos, esos 12 pagos afectan directamente al total de intereses que voy a pagar y como voy a realizar solo 12 pagos, la cantidad, la cuota que voy a pagar, la renta o anualidad también es afectada. En la parte inferior de la pantalla observamos en gris lo siguiente. A una frecuencia más corta se suele hacer un mayor número de pagos y esto genera un interés acumulado mayor. Ok, expliquemos esto. Con manzanas. Partimos de la premisa que acabamos de mostrar. Si la frecuencia de pagos es más corta, es decir, si en lugar de realizar pagos cada mes, me voy a pagos semanales o quincenales, ¿cómo afecta eso? Pues resulta que, obviamente, el número de pagos crecerá. ¿Qué más se ve afectado? Pues resulta que si yo doy más pagos, cada pago será más pequeño. ¿Por qué? Porque la fórmula con la que calculamos la renta o anualidad se ve afectada por la cantidad de meses. Ok, ¿y qué tiene de malo que yo pague en más tiempo y con pagos más pequeños? Pues el efecto que tiene es que a largo plazo pagaré más interés y precisamente es lo que nos dice esta diapositiva. Si extendemos el plazo de tu amortización de 12 a 24 meses, pagaremos más intereses en total. Aunque las cuotas mensuales sean más bajas, esto se debe a que el interés se calcula sobre el capital vivo o sobre la deuda y mientras más tiempo tarde yo en pagar la deuda, pues más intereses me van a cobrar. Esto se debe a que el interés se calcula sobre el saldo pendiente del préstamo y al alargar el plazo, el capital disminuye más lentamente, resultando en un mayor costo total por intereses a largo tiempo. Sigamos explicando más despacio. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo pido un préstamo y planeo pagarlo a 12 meses, resulta que la cuota, la renta o anualidad será más alta, pero al final pagaré menos intereses. ¿Y qué pasa si yo no tengo tanto dinero como para pagar cantidades grandes? Pues si yo alargo mi deuda de 12 a 24 meses, en efecto, sí haré paguitos más pequeños, pero como yo alargo el tiempo, el número de pagos o el periodo de capitalización, al final pagaré intereses más grandes. Esto lo podemos ver con el siguiente ejemplo. Nuestro ejemplo dice así. Se solicita al banco la cantidad de 12,000 pesos con una tasa nominal de interés del 24% anual. Determine la renta que se pagará en cada periodo. Considerando lo siguiente, K debemos recordar que representa los periodos de capitalización. Vamos a trabajar pagos en el mismo tiempo, en un año, pero realizando más pagos a la vez. Nuestro primer cálculo será con pagos mensuales. Por lo tanto, en un año realizaré 12 pagos. Nuestro segundo cálculo será
realizando pagos quincenales, lo cual nos llevará a 24 pagos en el año. Y por último, realizaremos pagos semanales, lo que nos llevará a 52 pagos en el año. Debemos recordar que ya vimos la fórmula para calcular la renta o anualidad. Se muestra en pantalla también. Ahora, veamos lo primero que decíamos en esta clase. Debemos considerar la tasa de interés que se trabaja. Nuestra tasa es nominal. Ok. Y resulta que vamos a capitalizar mensualmente. Por eso la dividimos primero en rojo entre 12. Entonces mi tasa se va a capitalizar 12 veces en un año. Por eso divido entre 12. Después dijimos que vamos a capitalizar de forma quincenal. Por eso la voy a dividir entre 24. Y al último la voy a capitalizar de forma semanal dividiéndolo entre 52. Para cada uno de estos nos da su tasa de interés respectiva, aplicando nuestra fórmula para calcular la renta en 12 pagos y realizando las operaciones. Ahí están todas las operaciones. Pueden verificar paso a paso y observaremos que si yo realizo 12 pagos, cada pago tendría que ser de 1134,67. Recordemos que es aproximado porque no hemos escrito todas las décimas de las cantidades. Entonces, considerando esto, al realizar 12 pagos, terminaré pagando 13.616,04 y yo pedí solamente 12.000. Ok. ¿Y qué pasa si en lugar de 12 pagos yo pido 24 pagos? Vamos a realizar los cálculos. Ahora aparece obviamente resaltado en verde los cálculos correspondientes a pagos quincenales. Realizando la comparativa, observamos que si yo quiero pagar en 24 pagos, la cantidad que voy a terminar pagando es muy similar. Si yo pago en 12, cada mes voy a pagar 1134,67. Pero si yo pago en 24, terminaré pagando cada vez 564,62 pesos. Si multiplico cada uno por la frecuencia en 12 pagos, serán 13.616,04 y en 24 pagos tendré 13.551,05. Pareciera que no hay mucha diferencia. Ok, ¿y qué pasa si yo pago en 52 pagos? En efecto, podemos observar que si yo pago en 52 pagos en lugar de 24 o en lugar de 12, terminaré pagando en cada pago 259,59. Observamos que mientras más pagos o mayor el tiempo de capitalización, va disminuyendo la cantidad que debo pagar. Y si multiplico por el número de periodos, las cantidades son aproximadamente similares, no se eleva tanto. Pero, ojo, eso solo es la cantidad que yo voy a pagar en cada periodo. Es decir, es mi renta, no es el total de lo que yo voy a terminar pagando. Acaba de aparecer en pantalla. Se observa la cantidad a pagar disminuye
y aparentemente se pagará lo mismo al comparar el total. Sí es cierto que estas palabras resaltadas en color cobre son similares, pero eso solo es numéricamente. El detalle es el siguiente. Aquí hay que prestar mucha atención, por favor. Ok, vamos a comparar. Mi primer tabla que aparece es equivalente a realizar 12 pagos. Cada pago es de 1134,72. De eso, los intereses que voy a pagar en mi primer pago son 240. Por lo tanto, a capital solo se abonan 951,44. En mi segundo pago de 12,000, ahora adeudo 11,048,56 y así pago a pago se va a ir disminuyendo. Observamos que en mi noveno pago de 12,000 yo adeudo 3,809,90 y he pagado de intereses 1,440,81. Eso capitalizando a 12 pagos, es decir, realizando pagos mensuales. ¿Y qué pasa si yo me voy a 24 pagos? Tal y como dijimos, voy a estar pagando menos cada mes y se observa en la renta. En 12 pago 1,134, mientras que a 24 pagaré 634,45. Aparentemente en el primer pago pagaré los mismos intereses, pero como mi deuda va disminuyendo más lento, podemos observar que en el noveno pago yo he pagado 1,718,16 intereses. Es más lo que he pagado en mi noveno pago a 24 meses si lo comparo con el de 12. Ok, ¿qué más puedo observar? Si yo pago en solo 12 meses, en el mes 9 mi deuda serían de 3,809,90. Mientras que si yo pago a 24 meses, la cantidad aproximada similar la alcanzaría en el mes 13, que son 3,785,40. Entonces puedo ver que a más pagos, si es cierto, voy a pagar menos cada vez y voy a pagar de forma más lento el préstamo. Eso es lógico. Pero eso va a ser también como los intereses son sobre la deuda. Al finalizar los 24 pagos, mis intereses habrán sido mucho más que si yo pago solo en 12 cómodas mensualidades. Eso es precisamente cómo influye el periodo de capitalización. Con esto terminamos nuestra clase. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.